Hola hermana, hoy te quiero platicar del caso, el famosísimo juicio que se celebró de Johnny Depp contra Amber Heard. Este era un chisme que claro que teníamos que tocar aquí y ya te lo debía desde hace rato, así que vamos para allá. Y como puedes ver, hoy estoy más abajo de lo normal. Normalmente se ven más los cuadros más arriba y es porque ahora estoy sentada aquí como persona normal en mi sillón porque ando lastimada de la espalda. Me lastimé el otro día, entonces cuando me siento aquí, pues no es que me duela la espalda, pero pues sí, no es tan cómodo como estar acá en el sillón, ¿verdad? Y yo me siento acá porque quiero que se vean los cuadros, pero pues ahorita no puedo. Lo que estaba pensando ahorita es, ¿y ahora cómo voy a hacer mi maroma de comenta al final si estoy aquí sentada? Porque pues cuando me siento acá, puedo hacer la maroma para saltar para allá, pero ahora ¿cómo la voy a hacer? Chécate, yo estaba acá arriba y luego me aventaba para acá, tun, comenta y caí acá, pero nada más quería también aprovechar para presumirte que ya tengo cámara. Una cámara que puedo controlar desde el celular, lo cual es genial. ¿Cómo te cayó, Uy. Pero sí, a ver cómo le hago con el comenta, porque el salto, la maroma es fundamental, ¿no? Le aporta mucho al video, es información importante, entonces a ver cómo le hago. Pero bueno, vámonos directo al chisme, empezando desde el principio. En esta ocasión no te quiero platicar tanto de quién es Johnny Depp y Amber Heard, como sí lo he hecho en otros videos de chismes, que te cuento la trayectoria, un poco de la trayectoria de los artistas. Ahorita no te lo quiero comentar porque hay mucha información de la que hablar sobre este caso. Todo lo que nos vamos a centrar es lo que pasó en el juicio. Es bastante información, entonces no te voy a ahondar tanto, nada más te voy a dar un pequeño resumen de cómo empezó esta relación. Johnny Depp y Amber Heard se conocieron en el 2009 cuando ambos fueron elegidos para una película que nadie vio que se llama Los Diarios de Ron. Johnny en ese momento estaba de pareja con la madre de sus dos hijos y Amber tenía novia, y ellos siempre dijeron que su relación no empezó como un amorío, no empezó como un engaño, pero ya sabes que siempre dicen eso, ¿no? Que se conocieron y coincidentemente ambos terminaron con sus parejas después de conocerse y ya empezaron a andar. El caso es que ambos quedaron solteros y empezaron su relación en el 2011, pero no la harían pública hasta el 2013. Más adelante, en el famoso juicio del 2022, Amber contó que cuando ellos se conocieron en el rodaje de esta película, Johnny siempre fue muy coqueto con ella y ella también le contestaba de la misma manera. No es que fuera una queja, pero ella sí dijo en el estrado que pues Johnny fue el que inicialmente le empezó a coquetear a ella, y en ese entonces ella tenía 22 años y Johnny tenía 46. Y sí, nuevamente yo voy a señalar lo problemático que me parece esta diferencia de edad, y no es que quiera hacerme la mojigata ni la espantada de las edades de las personas, porque eso fue algo que me comentaron algunas personas en el video que te hice sobre por qué veo mal que los viejos rancios anden con jóvenes. Había gente que decía de que ay, qué exageradas las personas que se quejan de que salgan con viejos, ellas ya son adultas, ellas ya saben lo que hacen. Y sí, entiendo tu punto de que pues todos somos responsables de nosotros mismos, ¿verdad? Obviamente uno ya es un adulto cuando tiene 20, 21 años, 22, pues cada quien hace de su culo un papalote, ¿verdad? Cada quien puede salir con quien quiera y todo, pero justo como te decía en ese video, para mí el problema no es tanto que exista una diferencia de edad. A final de cuentas entiendo que también explícitamente no está haciendo nada malo el viejo rancio que anda tras las jovencitas mientras sean adultas, pero el problema, te digo, no es tanto la edad, sino que existe una desventaja para las mujeres jóvenes cuando acceden a estar con un hombre viejo, porque las condiciones de una relación así suelen ser inequitativas y no todas son así. Yo sé que no todas son así, pero la realidad es que sí es más probable que te veas envuelta en una situación así cuando decides involucrarte con un viejo. Y te señalo esto de la edad porque yo creo que en este caso sí es relevante eso, y lo vamos a ver más adelante con los detalles que te voy a contar. Además de que me resulta perturbador pensar que Johnny Depp contrajo matrimonio por primera vez en su vida en 1983, estuvo casado hasta 1985 y unos meses después, en 1986, estaba naciendo Amber Heard, cuando ya Johnny Depp era un hombre hecho y derecho y hasta divorciado.
Pero bueno, como te decía, estos dos empezaron su relación y muchos de los problemas que ellos tuvieron como pareja fueron a raíz del alcoholismo y problemas de drogadicción que tenía Johnny Depp. Y esto no es un secreto, no es algo que se haya inventado Amber Heard, sino que es algo bien sabido por todo el mundo. También ha sido platicado por Johnny Depp. Él desde muy joven ha tenido un problema de alcoholismo. Según su propio testimonio, él solo tiene problemas de consumir alcohol y oxicodona, pero también justamente en el juicio que se llevó a cabo en el 2022 salió a relucir que en realidad no, él sí consumía otro tipo de sustancias como cocaína, marihuana, hongos, etcétera. Y me llama la atención que habiendo tantos testimonios sobre los problemas de adicción de Johnny Depp, teniendo comportamientos violentos y erráticos en el set, experiencias de personas que no han sido sus parejas y aún así con esas personas también ha sido violento, me sorprende que pongan tanto en duda lo que contó Amber Heard en el juicio, que no le crean, que se pusieran del lado de Johnny Depp, pero me estoy adelantando con eso, más adelante vamos a ahondar. El caso es que esta relación en general fue muy tóxica, llena de alcohol, llena de drogas y también de violencia. Pero aún así, a pesar de todo lo que vivieron, estos dos se casaron en el 2015 y permanecieron viviendo en la mierda hasta que Amber Heard pidió el divorcio en el 2016. Y después de pedir el divorcio, o sea, ella había pedido el divorcio normal y ya no había dicho que era por violencia ni nada, pero poco tiempo después de esto, ella también puso una orden de restricción en contra de Johnny Depp alegando violencia doméstica. Y de esta denuncia es de donde salieron esas famosas fotos donde se le ve a Amber Heard golpeada en la portada de una revista, un periódico, no me acuerdo dónde salió. Y esas fotos fueron parte de la evidencia que Amber presentó en la policía para que le dieran la orden de restricción. Y esto te recuerdo que fue en el 2016. Y sí se armó un escándalo al principio de saber de cuál era el motivo del divorcio de estos dos, de ver que Johnny Depp había golpeado a Amber, sí se hizo un escándalo, pero realmente no pasó nada, no es como que la gente dijera, ah, chingue su madre Johnny Depp, no. El divorcio se llevó a cabo con normalidad, estos dos se separaron, fin, y tanto Amber como Johnny Depp accedieron a firmar un NDA, un contrato de confidencialidad, en donde acordaban que ninguno de los dos iba a hablar nada sobre cómo fue su relación y su matrimonio. Y esto que te voy a decir es solo un rumor, pero se dice que el que propuso la existencia de este NDA fue Johnny Depp, que incluso hasta le tuvieron que ofrecer dinero a Amber para que aceptara firmarlo, porque después de lo que pasó, de que salió la foto de Amber Heard golpeada y todo, pues Johnny Depp temía por su reputación, temía que esto le iba a afectar, entonces él dijo, no, pues mejor primero la silencio, ¿verdad? Y te digo que esto es un rumor porque no lo dijo Amber Heard y obviamente no lo contó menos Johnny Depp, pero te lo menciono porque pues para mí sí hace sentido, ¿no? Sí hace sentido pensar que el que haya pedido eso sea Johnny Depp. Y cuando sucedió el juicio del 2022, mucha gente decía que qué casualidad que salió esa foto publicada, qué casualidad que la prensa se enteró de que Amber Heard puso una orden de restricción contra Johnny Depp, y mucha gente decía que claro que Amber fue la que mandó la información y por eso la publicaron y todo, pero pues tampoco es tan loco pensar que simplemente el medio de comunicación se diera cuenta de esto, porque pues los medios de comunicación importantes tienen a gente que literalmente solo se dedica a estar revisando los registros públicos, y una orden de restricción contra alguien es parte de un registro público. Todo lo pueden buscar, todo lo pueden encontrar. Entonces sí pudiera ser, y entiendo por qué pensarían que Amber fue la que mandó esta información para que la publicaran, pero tampoco es descabellado pensar que simplemente el medio se dio cuenta y lo publicó. Pero bueno, como te digo, se divorciaron y esa historia hubiera concluido ahí, una historia de mierda. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, pero no fue así. Aunque te digo que existe el rumor de que Johnny Depp fue el que presionó a Amber para firmar el NDA, aún así Johnny Depp fue el primero que empezó a hablar públicamente de toda la situación con Amber Heard. Yo creo que quiso hacerse la víctima el primero para que todos se creyeran, y fue así como inició todo este circo mediático. Fíjate cómo fueron las cosas, vamos a ir por orden cronológico. Como te decía, en el 2016 salió esta nota en donde se anunciaba que Amber Heard había puesto una orden de restricción contra su todavía esposo Johnny Depp. Te digo que en aquel momento sí se hizo una pequeña conversación sobre si Johnny Depp era un abusador de mujeres, pero no tuvo gran repercusión hasta que en el 2018 el periódico The Sun publicó una nota que tenía este encabezado. Dice: Cannes desenrolla la alfombra roja para el violento golpeador de esposas Depp. ¿Hay alguna duda de por qué las mujeres no dicen nada?
Y hasta en la parte de arriba dice, nuestra columnista se pregunta por qué Hollywood ha perdonado al chico malo Johnny Depp. Y pues este es un artículo de opinión de por qué Johnny Depp sigue siendo tratado como la estrella que es después de saber que golpeó a Amber Heard en el 2016. Y este artículo sí tuvo mucho impacto, al menos en Inglaterra, que es de donde es el periódico The Sun. Se estaba conversando sobre qué pedo con el Johnny Depp, ¿no? Que es un wife beater, como lo llamó el periódico. Y como en aquellos años, no sé si te acuerdes, en el 2018 estaba muy viva la conversación del movimiento Me Too, este movimiento en el que muchas figuras femeninas del medio del entretenimiento, música, teatro, televisión, películas, etcétera, se unieron para alzar la voz en contra de abusos de índole sexual o de acoso laboral que habían vivido en su carrera. Y como todo esto estaba como que a flor de piel, pues la opinión pública se volteó en contra de Johnny cuando salió nuevamente a la luz que te acuerdes que Johnny Depp golpeó a Amber Heard en el 2016. Y en octubre de ese mismo año, en el 2018, la revista GQ le hizo una entrevista a Johnny Depp para abordar este tema de las acusaciones contra él. Y el artículo se llamó Johnny Depp no será enterrado. Y pues obviamente este era un artículo con la intención de limpiar la imagen de Johnny y pues está bien, o sea, cada quien tiene su derecho a réplica, cada quien tiene su derecho a contar su verdad, pero el problema es que te recuerdo que Amber y Johnny habían firmado un contrato de confidencialidad en donde los dos aseguraban que no iban a contar ni un solo detalle de cómo fue su relación. Y como te dije, él al hacer esta entrevista fue el primero que violó ese acuerdo. Si bien él nunca menciona el nombre de Amber textualmente, la revista sí escribe el nombre de Amber Heard y o sea, me da risa porque el artículo se me hace bien pendejo, no por lo que dice el Johnny, pues él está contando según él su versión, pero se me hace bien pendejo que la revista como que quiera aclararte que está hablando Johnny Depp de Amber Heard. Dice, Depp es muy consciente de que ciertos aspectos complejos de la relación que mantuvo con Heard deben abordarse en tercera persona. Por eso, a veces comienza utilizando un pronombre personal, pero cambia a una expresión más objetiva, sustituyendo el ella por esa persona. O sea, el Johnny cuenta toda su versión de la historia, dice que no es cierto, que no pasó, que no sé qué, y lo hace cuidando no mencionar el nombre de la Amber y luego la revista. Te recordamos que está hablando de Amber Heard. Pero el punto es que, pues yo no sé cómo funcionan los contratos, los NDA, no sé que si haya una cláusula o qué, pero pues para mí es claro que él fue el que violó el acuerdo porque aunque no lo menciona el nombre, te digo, claramente él da muchos detalles sobre cómo pasaron las cosas. Él cuenta las situaciones, cómo pasaron y obviamente todo el mundo iba a saber que estaba hablando de Amber Heard porque aparte de que era reciente su divorcio con ella, él está hablando de cómo fue la situación cuando salieron esas fotos de Amber Heard golpeada. Entonces obviamente todo el mundo iba a saber que estaba hablando de ella y te digo, pues no sé cómo funcionan los NDA y cuáles cláusulas había o no sé, pero pues para mí eso es una clara violación y aparte todavía sí cuentas que la revista fue la que mencionó a Amber Heard. Pero bueno, el caso es que él contó su versión de la historia y de hecho hay una parte que se me hace interesante, que me hace dudar de las palabras de Johnny porque dice, si según ella la agredí, ¿por qué no le habló a la policía? Luego después de hacer esa pregunta como que se le viene a la mente que sí hay un reporte judicial de eso y dice, bueno, sí le hablaron, pero cuando llegó la policía no vieron nada malo, no vieron golpes ni nada y por eso no procedió nada contra mí. Y te digo que se me hace interesante eso porque pues para mí es claro que él estaba tratando de mentir, o sea, él estaba dispuesto a contar que si supuestamente soy un golpeador, entonces ¿por qué no hizo nada? Y Amber sí hizo algo, nada más que pues yo creo se le olvidó al estúpido. Pero bueno, como te digo, para mí fue una clara violación del contrato de confidencialidad de esa entrevista, pero a final de cuentas no pasó nada, no sé si no quiso hacer nada Amber Heard contra él o no sé, pero el que sí hizo algo fue Johnny Depp en contra del periódico The Sun. Su alegata fue que lo están difamando al llamarlo wife beater, golpeador de esposa. Y de esta demanda salió un veredicto que a mí me parece importantísimo y parece que en el juicio del 2022 a todo mundo se le olvidó que existió este juicio antes. Pero ahorita abordamos más, vamos en orden, te digo que vamos en orden cronológico. Después de esta entrevista que te digo de GQ, ese mismo año, en diciembre, el Washington Post publica un artículo escrito por Amber Heard en donde se denominaba a ella misma como una figura pública que representa el abuso doméstico. Ella escribió esto textualmente. Hace 2 años me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico.
y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz. Amigos y consejeros me dijeron que nunca volvería a trabajar como actriz, que sería puesta en una lista negra. Una película en la que iba a trabajar me quitó mi papel. Apenas había conseguido una campaña de 2 años con una marca de modas y la compañía me despidió. Han salido preguntas sobre si seguiré siendo Mera en las películas de la Liga de la Justicia y Aquaman. Tuve la oportunidad de ver en tiempo real cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso. Esta nada más es una pequeña parte de lo que escribió en el artículo, pero como te decía, es un artículo de opinión en donde ella platica cómo ha sido su experiencia después de haber sido vista como una víctima de abuso doméstico, como te digo, con las fotos que salieron publicadas en el periódico, y pues ella está platicando su experiencia, ¿no? Está platicando su experiencia y también su opinión de cómo se le hace injusto la manera en la que el sistema trata a las mujeres que alzan la voz en contra de la violencia. Y pues si tú te vas a leer el artículo, en ninguna parte menciona a Johnny Depp, en ninguna parte menciona ninguna situación específica que haya pasado, ni siquiera cuenta qué pasó esa noche que salieron las fotos. Nada, güey, nada, es tal cual un artículo de opinión sobre cómo fue la vivencia para ella de haber alzado la voz. Y aún así, sin mencionar el nombre de Johnny, sin dar detalles de absolutamente nada, Johnny Depp decidió interponer una demanda contra Amber Heard, también por difamación. Entonces ya para este punto estamos empezando el 2019 y Johnny Depp tiene activas 2 demandas, una en contra del periódico The Sun y otra en contra de Amber Heard, y ambas son por lo mismo, daños por difamación. Y ahora sí vamos a abordar el juicio contra The Sun. Johnny Depp estaba negando todas las cosas que escribió el periódico The Sun acerca de él. O sea, él estaba diciendo, me están difamando porque yo no soy un golpeador de esposas. Y la defensa del periódico The Sun era que ellos no habían escrito nada que no fuera realidad. Entonces este juicio consistió básicamente en demostrar que Johnny Depp sí había agredido a Amber Heard para poder llamarlo wife beater. Y tal cual así lo hicieron. Los hijos de perra lo lograron. Después de casi 2 años de juicio, en el 20, el periódico The Sun fue declarado inocente del cargo de difamación al haber comprobado que lo que escribieron sobre Johnny Depp era sustancialmente verdad. Y esto es muy importante porque esto significa que el periódico The Sun logró presentar las suficientes pruebas que demostraran que Johnny Depp sí había golpeado a su esposa. A lo largo del juicio se presentaron un total de 14 incidentes de abuso doméstico que Johnny Depp había cometido en contra de Amber Heard, de los cuales 12 se probaron como ciertos. Estos son los 12 que se probaron como ciertos. Johnny abofeteó a Amber y la tiró al suelo después de que ella hiciera una broma sobre su tatuaje Wino Forever, ese tatuaje que tiene ahí que se hizo en honor de Winona Ryder, ese. Que por cierto, hablando de Winona, a la gente también como le gusta glorificar esta relación, nada más porque los dos parecían vampiros. Si bien Winona nunca vivió episodios de violencia como los que vivió Amber, se ha contado que su relación era muy volátil y le hacía mal estar con Johnny. Y eso sin mencionar que cuando empezaron su relación, Winona tenía 17 años y Johnny 26. At the time you were 18, you were with Johnny Depp. Oh, 17. 17. Yeah. I was very young. I did not know how to deal with it. I'd get very depressed about it. 2. En marzo del 2013, el actor estalló en un ataque de ira bajo los efectos de las drogas y golpeó a Amber con tanta fuerza que la hizo sangrar del labio. 3. En junio del 2013, Johnny atacó a Amber en un tráiler en Hicksville, arrojándole vasos y rasgándole el vestido. 4. En mayo del 2014, el actor le gritó a su esposa a bordo de un jet privado tras haber consumido drogas y alcohol para luego darle una patada en la espalda o en los glúteos. 5. En junio del 2014, durante un viaje de desintoxicación a las Bahamas, Johnny agarra a Amber por el cabello, la abofetea y la empuja al suelo. 6. En enero del 2015, Johnny volvió a agredir a Amber mientras estaba bajo los efectos de las drogas. Esta vez le dio una bofetada y la empujó al suelo. Luego la hizo llorar mientras permanecía de pie sobre ella, gritándole. 7. En marzo del 2015, Johnny protagonizó un brutal ataque de 3 días en Australia, dejando a Amber con el labio partido, la nariz hinchada y cortes por todo el cuerpo. Durante aquel violento arrebato, destrozó la casa y empujó a Amber al suelo, estrangulándola y escupiéndola en la cara, lo que hizo que Amber temiera por su vida.
8. En marzo del 2015, en la casa de la pareja de Los Ángeles, Johnny agarró a Amber delante de su hermana Whitney y la golpeó repetidamente. 9. En agosto del 2015, durante la luna de miel de la pareja, Johnny empujó a Amber contra una pared agarrándola por el cuello. 10. En diciembre del 2015, durante un episodio de consumo desenfrenado de drogas en su casa de Los Ángeles, Johnny le arrojó un decantador de cristal a Amber. También la abofeteó y la arrastró por el departamento tirando de ella por el cabello, arrancándole un mechón. Acto seguido volvió a golpearla en la nuca, le dio un cabezazo en la cara y le gritó: "Te voy a matar, joder". Luego, Johnny le aplastó la cara contra un colchón y la golpeó repetidamente en la nuca. 11. En abril del 2016, durante la fiesta de cumpleaños de Amber, Johnny agredió a su esposa tras recibir malas noticias sobre sus finanzas. Y 12. En mayo del 2016, Johnny le lanzó un teléfono a Amber, lesionándole el ojo antes de tirarla del pelo y golpearla. Y como te dije, los incidentes que se presentaron fueron en total 14, pero hubo 2 que se consideraron como no concluyentes. Y esto también es importante porque el hecho de que se hayan considerado no concluyentes no quiere decir que fueran mentira. No es que la defensa de Johnny haya comprobado que son falsos, sino que más bien como no había pruebas tal cual que demostraran que esto pasó, pues se tomaron como no concluyentes. Pero los otros 12 que se tomaron como verdaderos fue así porque se presentaron pruebas suficientes para demostrar eso. Se presentaron fotos, videos, fechas de las fotos y de los videos, audios, mensajes de texto, etcétera. Pruebas suficientes que demostraron que sí pasaron estas cosas. Para todo esto, obviamente tuvo que estar involucrada Amber Heard. Amber fue llamada por el periódico The Sun para formar parte de la defensa de ellos y obviamente esto era crucial, ¿verdad? Era crucial que ella participara porque pues justamente ella es la esposa de la que hablan, de la cual Johnny es un wife beater. Y ese juicio fue muy loco porque ni siquiera fue un juicio de Amber contra Johnny por todo lo que le hizo, sino que simplemente era Johnny tratando de deshacer que The Sun lo hubiera llamado wife beater. Y todas esas situaciones de violencia que sucedieron, que te acabo de mencionar, salieron a la luz únicamente porque Johnny quería que el periódico se retractara, pero su intención era que ellos dijeran: no, nos equivocamos, una disculpa, Johnny Depp no es un wife beater. Y es loco porque te digo que esas situaciones de violencia se supone que nunca iban a salir a la luz porque ellos habían firmado un contrato de confidencialidad. Sin embargo, ahora el que estaba accediendo a hacer público todo esto era Johnny Depp, nada más con tal de que no le dijeran que era un golpeador de esposas. Y digo yo, pues eres pendejo, te haces. O sea, con el juicio quedaste expuesto porque el veredicto fue positivo para The Sun y entonces el juez dijo: ¿sabes qué? Presentaste suficientes pruebas, en efecto este güey es un golpeador de esposas, entonces ahora ya quedaste expuesto como un abusador de tu esposa. Todas esas historias que salieron a la luz por hacer ese juicio, tú fuiste el que provocó eso, ¿sabes cómo? Amber ni siquiera tenía intenciones de exponer nada, ella estaba respetando el acuerdo de confidencialidad y el motivo por el cual lo llamaron wife beater, que fue lo del 2016, pues fue porque cualquier persona se podía enterar de eso, o sea, y el veredicto de este caso pues en realidad no implicó nada legalmente en contra de Johnny, o sea, no implicó nada de forma jurídica, pues no es como que ya quedara ahí asentado de que era un abusador y le iban a dar cárcel o lo que sea. No, porque te digo, no era un juicio de ese tipo, era una demanda civil para empezar. Simplemente era darle la razón al periódico y ya. Pero este veredicto sí le empezó a traer consecuencias a la vida de Johnny Depp. Y la más notable de las consecuencias fue que cancelaron su participación en la saga de Animales Fantásticos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que salió, creo que en la segunda de Animales Fantásticos, o no me acuerdo cuál? Pues era obviamente un personaje que iba a seguir saliendo en la saga. Pues se canceló su contrato con él porque pues no iban a trabajar con un wife beater, ¿verdad? También perdió campañas, fue cuando también dejó de ser imagen de Dior, que fue muchos años la imagen del perfume ese, el Sauvage. Y me encantó el periódico The Sun porque ellos se regodearon de esta victoria, se regodearon de que un juez les haya dado la razón a ellos. Y creo que hasta la fecha siguen llamando wife beater a Johnny, o sea, cada vez que mencionan a Johnny Depp en una nota le dicen wife beater. Y cuando anunciaron el veredicto de este juicio, el periódico publicó esto: en nombre de todas las sobrevivientes de abuso doméstico, podemos confirmar que Johnny Depp
es un golpeador de esposas. Y dice abajo, ayer Johnny Depp perdió su caso contra The Sun. Un juez estuvo de acuerdo con que es un golpeador de esposas. Y pues tal cual, güey, o sea, qué pésima toma de decisiones del Johnny Depp y de su equipo. O sea, te digo, tú sabes que golpeaste a Amber, o sea, ¿con qué huevos vas tú a meter una demanda a decir que no golpeaste a Amber? Una de dos, o Johnny Depp está completamente loco y cree que no maltrató a Amber Heard, o era un pendejo y de verdad no se le ocurrió que Amber podía tener pruebas que demostraran los daños físicos que le hizo cuando estaban casados, no lo sé. Pero como te digo, con esta resolución de este caso, en aquel momento la reputación de Johnny Depp se fue a la mierda, no salía en nada, ese güey se exilió porque todo el mundo ya estaba al tanto de lo que había hecho, pero la realidad es que esto no duró tanto. Y de verdad me sorprende, o sea, me sorprende que teniendo este antecedente de haber sido encontrado como culpable de haber sido un maltratador con Amber Heard por un juez, me sorprende que la gente se haya puesto de su lado cuando fue el juicio del 2022. O sea, ¿cómo es posible que la gente haya decidido ignorar comunitariamente este hecho, que ya lo hayan encontrado culpable y ahora lo pusieron como víctima en el otro juicio? Pero bueno, ya eso es parte de mi opinión final. Vamos ahora ya con el segundo juicio, que es en el 2022. Y sobre este caso hay muchísima, pero muchísima información, hermana. Fue un juicio que duró aproximadamente 6 semanas. Testificaron más de 60 personas, incluidas Amber y Johnny. Entonces al principio, según yo, te quería traer toda la información completísima, quería ponerte todos los testimonios y todo, pero qué chingados, ya leyendo todo, claro que no te voy a poder poner todo, hermana. Entonces nada más te voy a mencionar los puntos que se me hicieron más relevantes, puntos que siento que no se les dieron la suficiente importancia cuando estaba sucediendo el juicio, y que son puntos que para mí demuestran cómo este güey realmente es un pedazo de mierda, y que así como decidieron ignorar el veredicto que recibió contra el periódico The Sun, también decidieron ignorar estos puntos para corroborar que Johnny Depp en efecto sí era el agresor de Amber Heard. Para empezar, algo de lo que casi no vi que se hablara en aquel momento, no sé si te acuerdas tú de todo el pandemonio que se hizo cuando estaba sucediendo este juicio. Todo el mundo estaba hablando de él, había memes, había videos, había los testimonios, pero algo que yo no escuché nunca mencionar, y ya lo supe hasta ahora que me puse a revisar, es que hubo un doctor que fue terapeuta muchos años de Amber, quien dio sus notas terapéuticas como parte de la evidencia a favor de Amber Heard. Y este punto se me hace muy importante porque todas esas notas que compartió el terapeuta es literalmente una recopilación de todo lo que vivió Amber Heard en su relación con Johnny Depp desde el inicio de su relación, porque Amber Heard empezó a ir con este güey en el 2012 y apenas ella estaba empezando su relación con Johnny. Y en las notas que comparte este güey, desde el inicio se ve las cosas por las que estaba pasando Amber a manos de Johnny Depp. Y la gente podría decir, bueno, pero a final de cuentas pues era el terapeuta de Amber Heard, ella pudiera decirle lo que ella quisiera al terapeuta y pues él tenía que creerle porque era su terapeuta. Pero ahí falta la versión de Johnny Depp porque ella nada más está contando su parte de la historia, y sí lo pudiéramos entender así. Pero lo que se me hace interesante de estas notas, y sobre todo al inicio, es que como que Amber sí toma mucha responsabilidad por sus acciones. Ella no es alguien que se está tratando de pintar como una víctima, sino que en varias de las notas ella reconoce que algunas peleas las inició ella, también reconoce que ella le alzó la voz primero o que ella fue la que se puso agresiva, cosas así. Y para mí eso es un indicio de honestidad, ¿sabes cómo? Porque pues si estuviera mintiendo, pues ¿por qué mentiría sobre algo que me hace quedar mal a mí? Pero aparte de esto, de que es un material muy importante de cómo fue la relación de Amber y Johnny, también me resulta que gracias a estas notas sabemos que Amber dejó de ir a terapia en el 2014. En ese año se terminan las notas sobre Amber, las notas del Dr. Jacobs, creo que no te había dicho su nombre, se llama Dr. Jacobs, pero en las últimas notas el doctor escribe que le sugirió a Amber que ya pudieran ir a terapia de pareja ella y Johnny, considerando que siente que ha habido un avance en su relación porque sus altercados físicos se han reducido. Pero la respuesta de Amber ante esto fue que no cree que eso sea posible porque ella ya se lo había sugerido a Johnny,
pero él le dijo que no pensaba ir con ningún terapeuta que él no conociera, que si iban a terapia iba a ser exclusivamente con alguien que él dijera que conociera, porque no quería un juez imparcial sobre su relación. En el 2019, ya después de estar divorciada y ya de haber pasado todo lo de las notas y todo, Amber regresó a tomar terapia con el mismo Dr. Jacobs, y en las notas dice que Amber había dejado de ir a tomar terapia con él porque Johnny le dijo que ya no fuera con ese güey y que ahora fuera con alguien que él había elegido para ella. Entonces ella hizo esto y este doctor resulta que era un psiquiatra, y este psiquiatra la puso inmediatamente en medicamentos. Y en las notas Amber dice que en realidad no platicaba mucho con este psiquiatra, que eran más como citas de revisión, de ver cómo estaba con el medicamento y todo, pero no era tal cual un proceso terapéutico como el que llevaba con el Dr. Jacobs. Creo que las pocas veces que sí hablaron de situaciones con Johnny Depp, el doctor siempre terminaba haciéndola sentir culpable a ella de que lo que haya pasado con Johnny, sea lo que sea que le haya hecho ese güey, de alguna manera era culpa de Amber. Y desde ese momento, cuando Johnny le sugirió ir con este psiquiatra hasta que se divorció, todo lo que tuviera que ver con la salud mental de Amber era manejado por Johnny Depp. Él elegía a los doctores, él le decía cuándo ir, él le decía ya necesitas ir o ya deja de ir. Y si lo vemos fríamente, pues básicamente Johnny Depp había puesto en medicación psiquiátrica a Amber Heard por sus huevos. Y todo este control que estaba haciendo Johnny Depp sobre Amber Heard lo estaba haciendo por medio de un doctor, que creo que no te anoté el nombre del doctor, pero era un doctor que estaba trabajando con Johnny, y este güey era el que le estaba diciendo a Johnny con quién ir, cuál le convenía, con cuál le podía pedir favores y así. Y fíjate lo que Johnny Depp le escribe a este doctor en este mensaje que se presentó como parte de las pruebas del juzgado. Tengo muchas cosas sucediendo, cosas de negocios, mi película con Keith y algunos problemas con Amber. Por cierto, intentaré no ser demasiado sutil sobre esto. Deberían retirarle su licencia a Cowan, que es el doctor que estaba viendo a Amber, y después debería ser exhibido y esposado a una señal de alto. Es fraudulento e irresponsable. Eso le dijo en un mensaje. Y poco después, unos días, le manda otro mensaje en donde dice esto. Hey compa, Amber está feliz con Cowan, solo que no sé cuál verdad le está contando y no sé cuáles son sus maneras ni sus fortalezas. Creo que ella le hace caso porque cuando discutimos, ella me ataca con las más condescendientes y psiquiátricas frases como tu miedo es tan visible, ¿de qué tienes miedo? ¿Por qué estás dejando que tu miedo y tu ego controlen tu vida? Etcétera. Mierda de hippies. Me hace querer madrear a cualquiera que use Birkenstocks, que son estas chanclas que están asociadas así como que las usan los hippies. Y después de ya concluir el divorcio entre Johnny y Amber, este es otro mensaje que Johnny le dejó al doctor. Y este es como que una conversación en donde Johnny le estaba reclamando los resultados que había tenido con Amber y todo esto. Él dice, últimamente yo era el cliente. Si tú y Debbie van a hablar de mí, al menos hablen de lo que soy realmente. Yo fui el que te pidió que la tranquilizaras y la mantuvieras bajo control. No porque me preocupara que estuviera consumiendo drogas, sino porque quería quitarme esa presión de mí. Es la misma razón por la cual contraté a su psiquiatra, quien por cierto solo la hizo peor. O sea, ¿sí entiendes lo choqueante y lo importante que es esta parte del juicio? Y sí entiendes ahora por qué al inicio del video te mencionaba lo de por qué para mí es problemático que Amber Heard, siendo una morrilla de 22 años, se haya metido con un viejo como Johnny Depp de 46 años. Porque en estos güeyes que se fijan en mujeres tan jóvenes suele existir esta necesidad de querer controlar a sus parejas. Y pues aquí está clarísimo, con estas pruebas es más claro ni el agua de que Johnny Depp había activamente buscado la manera de controlar la vida de Amber Heard y controlarla mediante algo tan importante como situaciones de salud mental. Prácticamente es como si él le estuviera dando medicamentos a Amber para que estuviera tranquila. Y aparte los medicamentos la había puesto en manos de un doctor que
que Amber decía que no la escuchaba y que aparentemente después por la reacción de Johnny a lo mejor sí le empezó a dar mejores consejos o yo qué sé. Y como puedes ver, Johnny Depp se estaba quejando de que no la habían podido controlar, de que ella le estaba contestando y le estaba contestando con cosas de hippie según él, de cosas de psiquiatras. Entonces como él no estaba viendo el comportamiento que esperaba de Amber al tenerla en este control, le empezó a reclamar al doctor por no estar cumpliendo con su trabajo. Y fíjate algo importante, te lo menciono antes de que se me vaya al punto, antes de pasar a otra cosa. Durante todo el juicio fue bien sabido y comentado que tanto Amber como Johnny habían ejercido violencia en la relación. Entonces se estaba hablando mucho de que en realidad Amber no era una víctima, sino que simplemente era otra loca como Johnny que también era violenta con él. Y esta opinión y pensamiento no salió de la nada, hermana. Estas tal cual fueron las palabras que usó la doctora Lauren Anderson en su testimonio a favor de Johnny Depp en el juicio. Y esta doctora fue quien se encargó de darles terapia matrimonial a estos dos durante un periodo de tiempo. Y en sus declaraciones ella dijo que era una relación de abuso mutuo y ambas partes en ocasiones iniciaron conflictos violentos. También dijo que sus comportamientos eran volátiles y que venían del hecho de que ambos fueron violentados por sus padres en la infancia. Pero ella enalteció mucho a Johnny Depp diciendo que él estuvo bien controlado durante décadas y no fue violento con sus parejas anteriores, pero que estaba provocado, entre comillas, cuando estaba con Amber Heard. También dijo que para Amber Heard era un motivo de orgullo si se sentía irrespetada e iniciaba una pelea, que si Johnny Depp iba a dejarla para reducir la intensidad de una pelea, ella lo golpeaba para mantenerlo ahí. Dijo que había visto moretones en Amber Heard tanto en imágenes como en persona y que Johnny Depp había dicho que ella le dio todo lo que recibió. Entonces, si te fijas, este testimonio básicamente es Johnny Depp sí la violentó, pero la realidad es que él es una buena persona, o sea, él tuvo una infancia muy difícil y de hecho para la infancia que tuvo él se mantuvo controlado durante muchos años, nada más que llegó esta loca de la Amber Heard y por eso él se porta así, o sea, básicamente esta güey le echó toda la responsabilidad a Amber por las acciones de Johnny Depp. Y lo impactante de este testimonio no es nada más lo que te acabo de decir, sino que acuérdate que esta terapeuta fue elegida por Johnny Depp para darles terapia de pareja. Esta terapeuta fue recomendada por el doctor de Johnny Depp, quien te digo que se estaba encargando de manejar todo lo de Amber. Y te recuerdo que Amber había dicho a su terapeuta anterior que Johnny no quería un terapeuta que fuera imparcial sobre su relación. Él quería tener a alguien que estuviera de su lado porque en su percepción él era la víctima. Y pues entonces si juntas todas estas piezas tú dices, pues qué curioso, ¿no? Qué curioso que la terapeuta que fue contratada para darle la razón a Johnny Depp ahora esté diciendo que toda la culpa es de Amber, ¿no? Lo más neutral que dijo es que ambos hacían acciones violentas, ambos habían iniciado peleas, eso fue lo más verdadero que dijo, pero ya todo lo demás de echarle la culpa a la Amber y que ay, es que él es bueno, él en realidad nunca había maltratado a ninguna pareja y si la molesta a ella ha de ser por algo. Y te digo que se manejaba esta postura de que en realidad era una relación muy violenta en general, era simplemente un caso de una relación tóxica en donde ambos ejercían violencia. Pero la verdad, a mí me cuesta aceptar esta postura porque obviamente Amber Heard sí fue violenta con Johnny Depp también, no lo vamos a negar, o sea, ella lo admitió en el juicio, el equipo de Johnny Depp presentó pruebas de que ella también era violenta. Hay hasta audios que se presentaron en el juzgado donde Amber le decía cosas hirientes a Johnny y todo. No vamos a decir que ella era una inocente palomita, no. Pero yo no acepto esta postura de que ambos eran culeros y ya. Porque considerando todo lo que ya te dije de que Johnny Depp había hecho muchas cosas para tener control sobre Amber, a mí no se me hace justo decir que en esa posición en la que estaba Amber, ella estuviera en igualdad de condiciones que él. ¿Sabes cómo? Johnny Depp es el que estaba ejerciendo un control increíble sobre ella. Llegó un momento en el que todo lo que sucedía en la vida de Amber era básicamente supervisado por Johnny. Él tenía que autorizarle las cosas, tenía que autorizarle a qué doctor ver. Cuando ella le dijo que prefería regresar con su antiguo terapeuta, Johnny no la dejó. Entonces, no sé, o sea, no se me hace justo decir que
eran dos personas en igualdad de condiciones que simplemente eran agresivos uno con el otro. Para mí no lo es, porque aparte de todas las cosas que hizo Johnny para controlarla, es claro que la persona que tenía mayor poder en la relación era Johnny, no nada más porque era mayor que ella, sino que también era la persona con más reconocimiento, con más dinero, y estaba dejando poco a poco a Amber Heard sin oportunidades de seguir trabajando, porque a cada rato le decía que no quería que se besara con nadie, que no quería que saliera con ningún otro hombre en pantalla. Entonces, cerrando todas estas oportunidades que Amber Heard dejó ir para darle gusto a Johnny, pues entonces digo yo, ¿a ti se te hace gusto eso? ¿No identificas ahí que es el clásico comportamiento del hombre manipulador que te va aislando poco a poco para que no tengas ninguna red de apoyo, para que no tengas ninguna fuente de ingresos y que dependas totalmente de él? Es un despliegue total y desmedido de todo el poder que tenía Johnny Depp en esa relación. Y de verdad, revisando todo este material, dije yo, ¿en qué realidad vivimos, güey? Que hubo un momento en el que la gente se puso realmente del lado de Johnny Depp. Siento que ahorita ya es un poco más, ya la gente piensa un poco más fríamente sobre eso y ya está reflexionando sobre lo que opinaron sobre Johnny en aquel entonces. Pero yo me acuerdo de aquel momento cuando estaba sucediendo en vivo. Fue un pandemonio total, fue un linchamiento mediático en contra de Amber Heard, todos diciendo que se estaba haciendo la víctima, que era una mentirosa, haciendo memes de cómo ella pasaba al estrado a contar sus experiencias, diciendo que era una exagerada. Y un argumento que veía muy seguido era de que no le creían a Amber Heard porque les parecía exagerado cómo estaba actuando, cómo estaba hablando. Y también hasta llegué a ver a gente que decía que pues es que cómo le vamos a creer si es una actriz, no puede estar actuando. Y es donde yo veo muchas contradicciones de cómo defendían a Johnny Depp, pero las mismas cosas que hacía Amber, ahí sí lo veían como algo malo, pero a Johnny no, ¿sabes? Como por ejemplo esto de la actuación, o sea, decían, es que ella es actriz, puede estar actuando. Pues también Johnny Depp es actor, güey. Si también él es actor, ¿por qué a él sí decides que está diciendo la verdad? ¿Por qué no te pones a cuestionar si a lo mejor él también está mintiendo? Fue tanto el impacto mediático que tuvo este juicio que me acuerdo que hasta había güeyes que estaban streameando el juicio y estaban haciendo sus comentarios sobre eso. Y de verdad había cada opinión que yo decía, güey, no puedo creer que seas tan estúpido como para darte cuenta de que te estás contradiciendo en muchas cosas con tus opiniones pendejas, nada más porque estás cegado de darle la razón a Johnny Depp. Déjame ver si encuentro esta específicamente que dije yo, no mames, o sea, no puedo creer lo que estás diciendo. This is a text message exchange that you had with Paul Bettany. You text Mr. Bettany, let's burn Amber. Oh, Johnny. You say, let's drown her before we burn her. Johnny! Did I read that right? You certainly did, yes. And you wrote that about the woman who would later become your wife. Yes, I did. If Johnny is the true victim here, and again, we haven't heard both sides, but if he is the true victim, and I do think he is a victim of at least some things, then it's not at all uncommon for a victim to sort of take out their frustration, to say terrible things about the abuser. This is his trauma response to the abuse that she has been allegedly afflicting on him. Y este nada más es un ejemplo de uno con los que me quedé. Pero resume perfectamente bien la postura de estos güeyes que estaban defendiendo a Johnny Depp, que según ellos estaban viendo el juicio imparcialmente para juzgarlo y comentarlo en internet, pero era claro que estaban del lado de Johnny Depp. Por ejemplo, esa morra está diciendo, todavía no escuchamos las dos versiones de la historia, pero yo sí creo que es una víctima. Y es como que, ¿por qué crees que es una víctima si todavía no escuchas las dos versiones de la historia? Punto número 1. Punto número 2. Estás escuchando que Johnny Depp acaba de decir que él escribió un mensaje que decía que había que ahogar y después quemar a Amber Heard, y él dijo, sí lo escribí yo. Y todavía viendo que él está admitiendo eso, todavía tú dices, ay, bueno, pero es que a lo mejor él pudo escribir eso nada más porque estaba enojado, que no sé qué. Y claro que una víctima puede tener esos sentimientos de odio hacia su agresor y no necesariamente la hace una mala persona, lo entiendo. Pero a lo que voy con esto es que justamente esa postura es la que tomaron muchas personas respecto a este caso, en el que una y otra vez, muchas veces en el juicio, se demostró las actitudes de mierda que estaba teniendo Johnny contra
contra Amber Heard. Él lo admitió, él dijo que sí era culpable de esas cosas. Se mostraron pruebas, golpes, rasguños, videos, audios, peleas, todo se mostró. Y aún así la posición de la gente era la de esa morra, la de decir, bueno, pero hay que ver qué hizo Amber. Bueno, pero a lo mejor él se estaba defendiendo nada más de Amber. Y sí, claro que es válido defenderse y claro que eso también pues es algo que pasa en una relación de esta naturaleza, pero te digo que es contradictorio la postura que tomaron estas personas porque a Johnny sí le justifican que él fuera violento con Amber con la justificación de defenderse, pero a Amber no. Al contrario, a Amber la estaban crucificando porque ella se estaba defendiendo de los abusos de Johnny Depp. Y de hecho, al afirmar que ella estaba actuando en defensa todo el tiempo, muchas personas decían, no es cierto, ¿cómo va a ser? Que no sé qué. Hay pruebas de que ella iniciaba las peleas en muchas ocasiones. Sí, hay pruebas de eso y es verdad. Y también hay pruebas de que en muchas otras ocasiones el violento simplemente era Johnny Depp, pero a él sí le justifican, a él sí tratan de encontrarle una razón por la cual actúa así, pero cuando Amber sí tiene una razón para actuar así, simplemente dicen, pues es una violenta de mierda, es claro que la víctima aquí es Johnny Depp. Y te digo, está esta contradicción de ponerte en esa postura solo con Johnny Depp, pero no con Amber Heard. Y también en varias ocasiones vi estos análisis de estos supuestos expertos en lenguaje corporal, expertos de cómo la gente se expresa para ver si están mintiendo o no. Me acuerdo que veía mucho de que decían que era claro que Amber Heard estaba mintiendo en sus testimonios porque en primer lugar se les hacían muy exagerados, se les hacía exagerado que llorara y todo, y en segunda decían que ella hacía muchas pausas para hablar, ella hacía mucho así como que entonces yo estaba en el así hablaba, entonces la gente decía, esa es una clara señal de mentira porque significa que está tratando de ganar tiempo para pensar en lo que va a decir y que no sé qué. Y luego tú ves cómo hablaba el Johnny Depp y también hablaba igual o hasta peor. O sea, ese güey era una hueva escucharlo hablar en ese pinche juicio porque hablaba tal cual como le corresponde a su edad, hablaba como anciano ahí de que entonces yo estaba en mi casa y le dije que... Sí hablaba el güey. And I was deeply upset by that until my father and I had a conversation. Y me estás diciendo que la que está tratando de ganar tiempo es Amber Heard. Y te digo, nada más juzgaban la forma de hablar de la Amber Heard y no juzgaban que también este güey está hablando bien lento. O sea, ¿por qué a ella sí dices que está tratando de ganar tiempo y con Johnny Depp no? Voy a ver si te consigo ese video. No lo guardé, no lo tengo aquí a la mano, pero en una parte, hay una parte en donde Amber Heard testificó de la peor situación, yo me atrevería a decir de las peores situaciones que vivió con Johnny Depp, en donde en una ocasión después de maltratarla, Johnny Depp terminó violándola con una botella. Y entonces cuando ella sube a contar este testimonio es fuerte, güey, es fuerte ver esa grabación porque de verdad se le ve muy afectada. Te digo, voy a ver si encuentro ese video. Hay un video reacción de unos güeyes que estaban streameando el juicio y dando sus opiniones y todo. Y es increíble, güey. O sea, por eso te digo, cuando estaba viendo ese material, digo yo, en qué realidad estaba esta gente. ¿Cómo te atreves tú a ver a una mujer en esa situación, en esa desesperación? Y tú te atreves con todos los huevos a decir que está mintiendo. ¿Por qué dices que está mintiendo si venimos de ver prueba tras prueba que demuestra que Johnny Depp había abusado físicamente en muchas ocasiones de Amber Heard? De verdad no lo entiendo. Y entonces como Amber Heard se pone a llorar así muy fuerte y de hecho está contando la anécdota y conforme más avanza, más alterada se empieza a poner, y cuando ya está a punto de empezar a contar que Johnny Depp la penetró con una botella, es ahí cuando ella rompe en llanto, güey, hasta dice lo siento y se para un momento y detiene la historia porque no puede decir lo que le hizo. Tú me estás diciendo que no te pondrías así de contar eso, güey, o sea, de verdad
yo dije, ¿en qué realidad estamos viviendo, güey? ¿En qué sintonía estamos que tú estás viendo eso y tu primer pensamiento es decir, es mentira? Que de hecho, esa anécdota que muchos dijeron que fue mentira, cuando te pones a revisar las pruebas, todo lo que se presentó a favor de Amber Heard, registros médicos, hay registros de policía, hay registros de todo, y son registros de años, o sea, no es algo que Amber Heard haya mandado un mensaje apenas ayer y te lo traigo de prueba, no, son registros de años, desde aquellos años, en donde había quedado asentado en varias ocasiones que Johnny Depp tenía problemas de disfunción eréctil por su consumo de drogas y alcohol. Eso es lo que pasa cuando te drogas y pisteas de más. Y en varias ocasiones Amber Heard ya había dejado registros de que Johnny Depp se ponía muy molesto cuando no podía concluir o siquiera iniciar una relación sexual con ella. Eso también viene en las notas del terapeuta de Amber Heard y esas notas son de 2013-2014. Entonces, si te pones a revisar todo eso, pues para mí no se me hace nada descabellado pensar que en una de esas ocasiones en donde a ese güey no se le pudo parar el pito, se enojara y terminara violando a Amber Heard como lo hizo. Entonces, de verdad, revisar este material fue una total molestia. De verdad me pareció deleznable porque, te digo, me sorprende cómo funcionó todo esto para hacer que la gente creyera que Johnny Depp fue la víctima de todo esto. ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Sabes por qué la gente se puso así? Porque Amber Heard no cumple con el papel de víctima perfecta. Cuando una mujer es víctima de violencia en manos de su pareja, la gente siempre espera un cierto perfil de esa mujer. Esperan que sea abnegada, que sea una mujer que nunca se defendió, que sea una mujer inocente, que, ay, es que yo lo quiero, por favor, no le haga nada. Eso es lo que esperan de una víctima para considerarla una víctima. Pero cuando una mujer en una situación así decide defenderse, decide responder o incluso hasta llega al punto de también ya entrar en una pelea física por defenderse, ahí en ese momento se cae del pedestal de víctima porque ella se atrevió también a ponerle una mano encima al güey. Como ella no es una víctima abnegada que nada más estaba ahí recibiendo los golpes de Johnny Depp, ella también peleaba e incluso en ocasiones ella misma iniciaba las peleas, porque nuevamente te aclaro, no es que yo la esté poniendo como una blanca palomita, ella sí también cometió sus errores y todo, pero nuevamente vuelvo a lo mismo, para mí es imposible ponerla en la misma posición que Johnny Depp. Para mí no están en la misma posición, era una relación totalmente inequitativa y la gente ya no la considera víctima nada más porque ella también agredió a Johnny Depp, y eso es totalmente absurdo, o sea, porque entonces si a esas vamos, nuevamente volviendo aquí con las contradicciones, pues entonces en ese caso Johnny Depp tampoco es una víctima y no se estaba cometiendo ninguna injusticia contra Johnny Depp al estar en este juicio. Y que si nos vamos al inicio de todo esto, si nos vamos al por qué para empezar estaban en este juicio, pues entonces todo pierde sentido porque te recuerdo que todo este juicio fue a raíz de que este güey dijo que Amber Heard lo estaba difamando cuando se mencionó a ella como una representante de la violencia doméstica como figura pública. Pero ¿cómo vas a estar difamando a alguien nada más por contar lo que hizo? No es difamación, nada más que no te está gustando que te llamen golpeador de esposas, ese es el problema, pero mentira no hay. Entonces es totalmente absurdo ese juicio, y más absurdo es que lo haya ganado Johnny Depp. O sea, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que ganó Johnny Depp ese juicio? De verdad no lo entiendo. Y más ahora te digo, revisando todo esto, digo yo, ¿en qué cabeza, güey? ¿En qué cabeza cabe pinche jueza que se vaya a la verga? No lo decidió únicamente la jueza, o sea, también lo malo de esto y uno de los motivos por el cual también es muy probable que haya ganado Johnny Depp es porque fue un juicio en donde decidió un jurado de personas. Ya ves que hay juicios en donde conforman un jurado de personas comunes y corrientes para que ellos digan su veredicto. Eso también yo siento que es lo que afectó que Johnny Depp haya sido declarado como el ganador de esa demanda. Y es un veredicto de mierda porque entonces significa que todo ese jurado decidió que lo que contó Amber era mentira. Decidieron no creerle a pesar de la inmensa evidencia que demostraba que sí la había golpeado en más de una ocasión. Y es lo que yo no entiendo, o sea, de verdad no entiendo cómo pasó. Puedo entender que no te caiga bien la Amber, puedo entender que digas tú, pinche vieja loca de mierda, puedo entender que digas tú, aquí no hay víctimas, nada más son dos locos que se golpeaban, que ya te dije cuál es mi postura sobre eso, no
no estoy de acuerdo, pero si eso es lo que tienes que aceptar, solo para aceptar que Johnny Depp no es una víctima, te lo compro, te la paso, pero que me digas tú que un jurado decidió que sí estaban difamando a Johnny Depp, no. Eso sí que no, o sea, de verdad es algo increíble. ¿Cómo puedes decir que lo difamaron después de que Johnny Depp confesó sí haber hecho cosas? Además, es claro que aquí el que estaba mintiendo es Johnny Depp, porque no puedes tú decir, su defensa era alegar que él nunca había golpeado a Amber Heard, él nunca la había lastimado de ninguna manera, ese fue su alegato inicial. Pero luego te presentó 1000 pruebas de que sí me golpeaste y hasta hay videos y hasta hay audios y hasta tú te ves obligado a decir que sí hiciste alguna de esas cosas. Entonces, ¿cómo puedes decir tú que esa persona es a la que están difamando? O sea, y aparte, entonces me estás diciendo que tu defensa está iniciando de una mentira, porque sí maltrataste a Amber Heard y tú dijiste que no. Es que ese es el problema con cómo la sociedad percibe a las mujeres violentadas. O sea, es algo gravísimo, y es que a las mujeres siempre se les pone en tela de juicio si lo que están diciendo es verdad o mentira, y pues lo entiendo, o sea, pues las mentiras existen, ¿verdad? Hay gente que sí puede mentir sobre eso y lo entiendo, pero luego pasan este tipo de situaciones como la de Amber Heard. ¿Y qué te dice una situación así? O sea, el hecho de que le hayan dado la victoria a Johnny Depp, ¿qué mensaje deja? Que no importa todas las pruebas que tengas, no importa todo lo que tú quieras grabar para protegerte, todo lo que tengas para demostrar que sí fuiste violentada, aún así con todas esas pruebas, tú vas a ser la cuestionada, tú vas a ser la que nosotros digamos, ay, pero pues tú qué le habrás hecho, ay, pues habría que ver cómo te portaste tú, como si una agresión estuviera justificada de una manera dependiendo de cómo tú te portaste. Y eso es algo que me parece deleznable, y es justamente lo que le pasó a Amber Heard en este juicio, que nuevamente no te digo que ella nunca le hizo nada malo a Johnny Depp, no estoy diciendo que la defensoría de Johnny Depp fue mentira, también hubo muchas pruebas en contra de ella, pero nuevamente vuelvo a lo mismo. ¿Qué mensaje deja esto? Y es claro que Johnny Depp hizo esto nada más con la intención de limpiar su imagen. Yo creo que nada más su intención era ir a demostrar en el juzgado todas las pruebas que él tenía de que Amber Heard también lo había agredido a él en la relación, y si ganaba era pues un extra, ¿no? Pero es ahí donde te digo que entra lo tenebroso para mí de Johnny Depp, porque el hecho de que él haya querido limpiar su imagen aplastando la de Amber Heard demuestra lo mierda que es, demuestra el tipo de hombre que es hacia una persona de la cual estuvo enamorada de una vez, con la cual estuvo casado, y este es un comportamiento también muy apegado a los hombres que ejercen violencia sobre su pareja. No nada más termina cuando termina la relación, Estas personas suelen tratar de arruinar la reputación de sus víctimas. Y fue justo lo que pasó con Amber Heard. Este güey estaba desesperado por limpiar su imagen porque no soportaba que lo llamaran por lo que es, güey. Eso es lo que más me sorprende. Por eso te digo, este güey estará loco. Este güey de verdad pensará que fue una víctima, porque no fue una víctima. Y aparte también, ¿qué pedo con cómo se manejó todo eso? O sea, entiendo que era un juicio de alto perfil. Obviamente son celebridades muy grandes. Johnny Depp es uno de los actores más queridos por todos. Pero el hecho también de que hayan decidido hacer esto público, televisarlo para que todo el mundo lo viera, se me hace bien mierda, güey. O sea, se me hace una decisión terrible en donde estás vulnerando a la supuesta víctima. Tú ya antes de empezar el juicio decidiste vulnerar la privacidad de la supuesta víctima, que era Amber Heard. Y de hecho la jueza que llevó el juicio también después dijo, pues es que yo no vi ningún problema para televisar eso. La gente merecía tener acceso a esto para que cada quien se hiciera su propia opinión. Y es como que, güey, ¿qué pensamiento de mierda es ese? Porque estamos hablando de una situación de violencia intrafamiliar. ¿Por qué tú creerías que la gente tiene derecho a opinar? ¿Por qué tú creerías que la gente tiene derecho a formarse su opinión sobre una situación tan delicada? Y luego en la vida real de las personas normales, comunes y corrientes, en este tipo de situaciones, muchas veces las víctimas hasta tienen el derecho a ocultar su nombre real en los registros que se vayan a quedar del juicio, justamente porque
porque el no poder ocultar su nombre es vulnerar a las víctimas, es revictimizarlas, y muchas de estas personas deciden que no se pongan sus nombres. Y en este caso, no nada más si está tu nombre, sino que lo vamos a televisar, y eso para mí es una revictimización. Y de hecho, está a consideración del juez si televisar el juicio o no, o sea, eso sí lo puede decidir. Pero hay una condición en la cual sí no se puede, no está permitido que se televise un juicio, y es cuando se abordan temas de abusos sexuales. Y todavía me sorprende más que hayan decidido televisar esto, porque en esta situación se presentó una situación de abuso sexual, te digo, la de la que platicó Amber Heard con la botella, y lo televisaron, güey, televisaron a una víctima de abuso sexual contando su experiencia de abuso sexual. ¿Qué mierda es esa? Y así como fenómeno social, me parece bien impresionante ver cómo la gente de verdad todos se volcaron a favor de Johnny Depp, cómo él se puso ahí muy encantador, muy carismático ahí en el juicio, ahí sonriendo y haciendo chistes y todo, mientras se comían viva a la Amber Heard. O sea, es como que la máxima representación de cómo funciona el sistema en cuanto a la protección de víctimas de violencia, honestamente, porque wow, o sea, de verdad, qué mierda, ya ni sé qué más decirte sobre esto, porque es increíble. Te digo, cómo cosas no se las pasaban a Amber Heard, pero las mismas cosas sí se las pasaban a Johnny Depp. Y entiendo que es porque Johnny Depp es un personaje muy querido, o sea, ese güey ha encarnado a personajes queridísimos de la cultura pop, y entiendo que por eso quieran creerle, pero de verdad en esta situación se cegaron completamente. Entiendo que no quieras creer que Johnny Depp golpeó a su esposa porque es el capitán Jack Sparrow, porque es el señor Manos de Tijeras, es Willy Wonka, pero pues hay que saber diferenciar esas cosas, ¿sabes cómo? Y este güey es un abusador de mierda. Y eso sin mencionar otras cosas que tiene mucha cola que le pisen, y nada más estamos hablando de una situación. Y hay otros videos en donde mencionan que hay muchas cosas por las cuales debíamos desconfiar de Johnny Depp y todo eso. No te las quise mencionar porque, aparte de que ya sería muy largo el video, pues yo no considero que pues haya que considerar otras cosas. Estamos hablando de la relación con Amber Heard y ya. Pero definitivamente ese güey tiene mucha cola que le pisen. Y me sorprende cómo salió el juicio, y me sorprende que le hayan dado la credibilidad que le dieron, y que ahora él está ya como si nada, continuó con su vida. La reputación que quedó deshecha fue la de Amber Heard. Creo que hasta se cambió el nombre ya y no vive en Estados Unidos, se fue a la mierda por todo el acoso que estaba recibiendo. Mientras que Johnny Depp está bien a gusto y está próximo a estrenar una película este año. Pero bueno, creo que eso era todo lo que te quería decir sobre esto. Te digo, hay muchísima información. Obviamente no te la comenté toda. Hay muchas cosas que se comentaron en el juicio y no te las comenté aquí. Pero lo que sea que tú consideres que es importante mencionarlo y no lo mencioné, coméntalo abajo o lo que quieras comentarme. Comenta.